Muy buenas tardes, les saluda Marcos Ibaceta, como todos los lunes a las 18 horas. Esto es Sentido Común y va por Onda Digital Perú, por Facebook, por YouTube y los demás canales a través de los cuales nos van a ir viendo en todo el Perú porque va por señal abierta. A ver, tenemos un escenario un poco complicado, pero donde las respuestas de liderazgos no son lo trataron de manera despectiva y hasta humillante. Y la Cancillería, bien, gracias. La pregunta es, ¿por qué siempre nos dejamos humillar? ¿Por qué no reaccionamos con dignidad como país y ponemos las cosas en su sitio? ¿Siempre tenemos que ser los Paco Yunque de César Vallejo? Ya pues, destacamos en muchas cosas. En economía ahora tenemos la mejor economía de Sudamérica, no es la octava maravilla del mundo, pero nuestro sol está fuerte, macroeconómicamente estamos bien. La proyección para el comercio futuro está muy bien. El tema es que tenemos que definir, ¿no? Porque en realidad Estados Unidos ha descuidado mucho esta parte del continente, pero China ya tomó África, ya tomó Sudamérica y por ahí va a ir tomando hasta el Asia Menor y países del Asia, ¿no? Mientras Rusia siga con su guerra con Ucrania. Pero en este momento, en forma paralela, la guerra económica ya tiene que ver con el tema de la moneda que va a imperar o que se va a utilizar en el comercio internacional. La idea que tiene el BRICS, al que pertenece Brasil y China, es que los países tienen que intercambiar el comercio, bienes y servicios, pero pagando en su propia moneda. Te pago en yuanes y tú me pagas en reales del Brasil. Y nosotros le pagaríamos en yuanes a China y China nos pagaría en soles. Y entonces el respaldo de estas monedas nacionales está en el oro y no en la producción como Estados Unidos considera. Y tal vez a eso se deba que el oro ha ido a $2,000 la onza, porque los bancos centrales de reserva compran más oro como reservas, ¿no? Y el potencial económico de China no es amagado por Estados Unidos, porque China ya está pasando de largo, sino por el de India. La India apunta a ser una de las economías más fuertes por esa zona, por el Asia. Y tecnológicamente la India está muy bien posicionada y en esta época digital de la robótica, de la inteligencia artificial, ellos son los que se convirtieron en los especialistas. Cuando se dio la tercerización en Estados Unidos, la tercerización informática siempre iba a empresas de hindúes o indios. Nos han aprendido muchos, es una potencia atómica. No tiene ya líos, al menos notorios, con Pakistán, y tampoco se busca conflictos con China. Más bien se están aliando en la guerra económica, ¿no? BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero ahora Turquía se va acercando a ellos, Irán, Arabia Saudita. Europa también está pensando comercializar ya sus bienes y productos en euros, pagando la moneda correspondiente al país al que exporta o del que importa. En fin, estamos en todo eso, pero nos dejamos humillar en Latinoamérica. Petro ya se metió en problemas, pero no basta pues retirar embajadores, sino hay que saber dónde se golpea también, porque en nuestra conversación, por ejemplo, la semana pasada con el general Ceballos, decíamos, hay que saber golpear, pero sin destruir nuestro intercambio comercial. Porque, como dicen siempre,
las personas pasan, pero las instituciones quedan. Los gobernantes pasan, pero los pueblos quedamos. Y el comercio no puede paralizarse, sino tiene que dinamizarse porque es fuente de riqueza. Tenemos una clase dirigencial, una clase empresarial, todos, vuelvo a decir, ni chicha ni limonada. Agachan la cabeza y que les den una pateadura, Paco Yunque, ¿no? Frente a López Obrador, se tuvo que levantar el empresariado mexicano, diciéndole, oiga, usted no va a poner en peligro el comercio que tenemos con el Perú y que ha costado tanto construir. Pero hemos visto un pronunciamiento similar por parte de nuestros empresarios. Políticamente, el empresariado ha jugado algún rol importante. ¿Tiene alguna ideología? Se les dice de derecha, pero parece que no les importa a ellos expresar una posición o ideológica o pragmática, si se quiere, pero el pragma no significa que tienen que acomodarse a cualquier gobierno, sino que tienen que acomodarse a un gobierno que les dé estabilidad y que dé estabilidad a todo el mundo, ¿no? Para ejercer con libertad nuestro derecho a participar en la vida económica, política y social del país. Muchos dicen que el peruano es muy acomodaticio, pero en nuestro país no hemos tenido cobardes. Y precisamente ahí está nuestra debilidad, que no hemos tenido cobardes, sino hemos tenido pésimos líderes, que dio lugar a que tengamos muchos héroes. Y algún pensador dijo, da lástima cuando un país tiene demasiados héroes, porque es demasiado sacrificio frente a eventos que los sobrepasan. Extraordinarios, pero siempre el país termina perdiendo. Y el dicho famoso, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero acá nosotros dejamos todo de lado. Y en lo político, no vemos que haya líderes como consecuencia de lo anterior. Hemos visto algún liderazgo fuerte, un liderazgo definido, un liderazgo coherente, un liderazgo que unifique. No lo encontramos. Lo que vemos es un escenario en donde hay fragmentos de pensamiento, fragmentos de planes, pero que colisionan y no suman. Y no hemos visto tampoco, no hemos percibido, tal vez, que se vayan formando los bloques, porque dice que los comunes se juntan. Pero acá no se juntan. ¿Qué hay de Avanza País? ¿Qué hay de Fuerza Popular? ¿Qué hay del otro Perú Libre que con Castillo? Sin embargo, Acción Popular, ¿no? Sin embargo, se unen con acuerdos bajo la mesa, aparentemente para buscar impunidad y controlar algunas instituciones en función de sus intereses, pero no tenemos una visión de Estado. Ahora, si lo que hay no ofrece nada, ¿a dónde va a voltear el país en busca de líderes? Hemos visto que empiezan a surgir pequeños partidos y nadie averigua cuál es su pensamiento, cuál es su visión, qué planes tienen, cuál es su capacidad de acción. Y nos entró la curiosidad por conocer más de una agrupación que tiene podríamos decir, proyecta una imagen de tener una concepción religiosa. Entonces, todos ustedes conocen el FREPAP. Pero ¿hasta qué punto una imagen religiosa no es un factor que separa, que genera desconfianza? Porque o tengo que pensar conforme a los principios religiosos,
o tengo que pensar de acuerdo a mi ideología política y a mi ubicación social? Los líderes de una religión, ¿cómo podrían unificar? ¿Bajo qué criterios? Porque su ideología no puede ir contra sus principios religiosos. Eso ya lo hemos vivido, ¿ah? Primero fue con la Iglesia Católica y después con la Iglesia Evangélica, cuando en los 90 se les ocurrió a todos los pastores evangélicos, bueno, a la gran mayoría de pastores evangélicos, meterse de políticos y convirtieron a sus iglesias en fuente de financiamiento de partidos políticos. No voy a mencionar nombres, todos ustedes los conocen. Y eso termina haciendo mucho daño a la prédica de los principios y la doctrina de cada religión y el cristianismo en especial, ¿no? Porque el fracaso del líder arrastra, aunque no se quiera. Porque creo que Pablo nos enseñó, el apóstol, de que si cae un líder, no tiene por qué uno caer con el líder, uno no puede perder su relación con Dios, es decir, con los principios en los que cree, ¿no? En este caso con el cristianismo. Para tratar este tema hemos invitado, y para conocerlos mejor, hemos invitado al líder máximo, al presidente de un partido que parece que se está desgajando, separando del FREPAP, o que va a coexistir con el FREPAP. Estamos con el señor Ricardo Vázquez. Él es presidente del PAN, del partido PAN. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, doctor Marcos Ibaceta, por la invitación. Bueno, soy el pastor Raúl Vázquez, presidente del partido político El PAN. Tenemos recién 2 meses de constitución, estamos en proceso de inscripción, estamos con afiliaciones y preparando los comités provinciales. Este partido nace pues de un grupo de peruanos, tanto como creyentes en Dios, religiosos y también la sociedad civil. Es un conglomerado de peruanos que piensa en el desarrollo y en el futuro del Perú, ¿no? Lo que estamos buscando mayormente es que ya está la política en el Perú, se ha vuelto inmoral prácticamente. Entonces, queremos recuperar la moral, la ética y los valores, entonces ese es el principio doctrinal del partido, ¿no? Y ideológicamente nos estamos colocando en el centro moderado. ¿Por qué el centro moderado? Porque necesitamos la suma de todos los peruanos, sean de izquierda o de derecha, porque al final no es ideología, no es doctrina, sino es la realidad nacional, cómo solucionar los problemas del Perú, del peruano, porque estamos enquistados en la pobreza, en la miseria, no hay justicia, no hay nada, mientras que nosotros somos un país, el Perú es un país en primer lugar, una potencia mundial en lo que es en recursos naturales, pero sin embargo estamos en decadencia económica, cultural, educativa, etcétera, etcétera. Entonces, es un principio moral y ético que peruanos que creemos que podemos hacer un cambio, nos unamos todos y trabajemos por el futuro del Perú. Eso es lo que hoy día estoy transmitiendo a todos, porque el gobierno es para todos, no es para un grupo. La solución social tiene que ser para todos, porque una nación está constituida por todos los hijos y esos hijos tienen que nacer y crecer, prosperar económicamente y guardarles un futuro mejor. Entonces, eso es lo que nosotros estamos planteando. El partido se llama Paz, Amor, Nación, PAN. Paz, Amor, Nación. Este llamado que usted hace a la unión y al gobierno y al respeto a la ética, en abstracto suena bien, pero también usted ha hecho referencia a la familia, a los hijos, y que si son hijos de la misma familia hay que armonizar sus pensamientos, sus acciones. Pero en política y en el aspecto social
siempre hay guerras ideológicas. Y las guerras ideológicas vuelven a los grupos intransigentes. Ahora, los hijos necesitan disciplina para adecuarse a un pensamiento que, según los padres, va a favorecer a la familia y no quieren que sus hijos se pierdan. Pero imponer la disciplina en un país, en una sociedad, es altamente complicada. Ahora estamos viendo las consecuencias de un movimiento violento de sabotaje que provocó muertes, porque hay ideologías que piden su cuota de sangre, ¿no? Necesitan de muertos para destruir a su enemigo. Y entonces el sistema de la justicia supranacional ya está apuntando a los gobernantes y a los mandos de las Fuerzas Armadas para acusarles de genocidio, de ejecuciones extraprocesales. ¿Qué método utilizaría, por ejemplo, para unir el pensamiento del norte con el pensamiento del sur, que son tan disímiles, ¿no? En el norte, protestando o no protestando, pero impulsan su desarrollo. Trabajan mucho, son muy creativos. Pero en el sur, no podemos convencer a los hermanos puneños de que ya pues no se trata de ideología, de rendir culto a ideologías, sino que hay que juntarnos, exigir gobernabilidad para lograr mejores resultados a favor de nuestras comunidades, de nuestra sociedad. ¿Cómo? ¿Qué método emplearían ustedes? Claro, mire, el que habla, pues, yo tengo 25 años como pastor predicador. Me conozco todo el Perú, he estado donde hay mucha pobreza, conozco Puno, Islay, Mazocruz, he andado todo el Perú, justamente la situación de Puno, por ejemplo. El problema acá radica en lo siguiente, es que el problema es que los gobernantes no saben distribuir las riquezas equitativamente a cada pueblo según sus necesidades, según su geografía, su cultura, ¿no? Entonces, quiere decir que no saben su realidad. Y el gobernante no sabe de cada pueblo su realidad, no conoce a lo profundo qué es la pobreza, qué es la necesidad. Entonces, no va a poder convencer, ni menos poder llegar a ese pueblo. Por ejemplo, yo me acuerdo el año 2002, cuando conocí Ilave, Mazocruz, Juliaca y todo eso, Puno. El pueblo de Puno son trabajadores, son honrados, creo que son más moralistas que cualquiera, porque ahí no hay rateros, porque al primer ratero lo chapan y lo suenan, como dicen. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Los gobernantes que han entrado desde alcaldes, gobernadores regionales, hasta mismo los presidentes que hemos tenido, no han suplido sus necesidades básicas. Ahorita, por ejemplo, no hay escuelas con infraestructuras modernas en Puno, todo está cayéndose a pedazos. La educación es retrógrada porque esos profesores que están allá jamás han recibido una educación, aprendizaje moderno, aprendizaje tecnológico, no hay laboratorios, no hay infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, ese pueblo está sumergido a la pobreza, tanto espiritual, material, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que se vuelven rebeldes en el sentido que con justicia piden lo que le falta. Piden que el Estado tiene que llegar a desarrollar esos pueblos. Pero lamentablemente, ¿qué hacen los gobernantes? Lo primero, los alcaldes roban, los gobernadores regionales roban. El presupuesto que dan para cada desarrollo de los pueblos, roban y nunca llegan. Entonces, ¿qué es lo que está faltando justamente? Líderes, gobernantes con moral, con ética y valores. Porque el problema no es los planes de gobierno, no son las ideologías,
no son las doctrinas, no son las formas de solucionar problemas. El problema son los que están fallando, son los gobernantes, las personas, porque son inmorales, son asesinos, ávaros, malvados, mentirosos. Toda la vida al pueblo le paran engañando, ¿no? Le dicen, vamos a hacer esto, y llegan al poder y hacen otra cosa. Entonces, ese pueblo, por eso ya no quieren recibir a nadie, no le reciben a ningún político, porque solamente le van a engañar y a prometer, y ya están cansados. Por eso es que necesariamente yo lo primero que estoy planteando en los 2 años primeros de gobierno, y el pueblo me da oportunidad, hacer una reestructuración en las leyes, y más que todo poner mano dura a una ley de anticorrupción, porque los gobernantes que han robado al pueblo, han traicionado el voto del pueblo, no son castigados ejemplarmente. La justicia han hecho para que el que roba millones solamente se va 2 años y después sale, pero ya se robaron y atrasaron al pueblo y lo dejaron en nada ese pueblo. Entonces las penas tienen que ser más drásticas, pero también tiene que haber un programa de fiscalización, pero de varios entes, la sociedad civil, las sociedades religiosas. O sea, tiene que haber un conjunto de personas que fiscalicen al gobernante. Entonces vamos a parar eso, esa corrupción, esa inmoralidad, porque lamentablemente todo el pueblo está desilusionado con los políticos. Hoy día hay de todo clases de partidos y todas clases de políticos, pero lamentablemente la gente ya no está buscando ni partido ni solución a los problemas, sino las personas, porque todos son mentirosos, engañadores, y traicionan al pueblo y roban. Entonces, lo primero es eso. 2 años vamos a proponer leyes drásticas, pero si esto sigue y no cambia, no hay miedo, se rebelan los grupos de poder, como hoy día estamos viendo. Miren, quieren sacar al Jurado Nacional, a la OMPE, para empoderarse en el poder. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué lo quieren sacar? Si justamente este poder, Jurado Nacional y la OMPE, gracias al trabajo independiente de ellos gobiernan ahorita, ellos están en el poder. Pero ¿y por qué lo quieren sacar? Porque quieren empoderarse en el poder. Porque saben de que han robado, han traicionado al pueblo, ¿no? Entonces ya viene la justicia, lo van a perseguir, entonces quieren empoderarse. Por eso ahorita hay un lobby grande en el Congreso, entre ahora la gobernante Dina, la asesina, yo le he puesto, porque desde el momento que un gobernante dispare a su pueblo, ya queda en nada, no vale. Así tengan la razón o no tengan la razón, sea que por defensa o por derecho o por imponer la ley, pero lamentablemente son vidas humanas, y justamente yo digo, ¿por qué hubo ese levantamiento del pueblo de Puno, lo que hicieron? Porque pedían que se vaya Dina, nada más. Ellos no han pedido otra cosa. Y sin embargo, ahí están los muertos. Entonces, ¿quién se justifica? O sea, mañana entra otro presidente, no, nosotros imponemos la ley, por eso han muerto. Entra otro, imponemos la ley y muere. Entonces, no hay lógica. Entonces, necesariamente acá está al revés todo. Por eso, la moral, la ética y los valores, hoy día el pueblo va a comenzar a buscar ese líder, esa persona. Porque esto ya, seguimos así. Ustedes ven, pueblo, ¿cuántos partidos hay? Todos corruptos, los cabezas, los líderes, todos. En el Congreso no hay ni un líder de un partido que no tenga proceso judicial. Mira, los congresistas, proceso judicial, violadores, narcos, o sea, puros criminales nomás nos gobiernan. Es una cosa increíble, pero lo que estoy hablando es una realidad, no es ficticio.
Entonces eso tenemos que cambiar. A ver, se dice que los gobernantes y las autoridades que surgen por el voto popular reflejan a la sociedad que representan. Cuando hablamos del Congreso, cuando hablamos de gobierno central, de gobiernos regionales y de gobiernos locales, estamos hablando de representantes que surgen de una determinada sociedad. Con lo que usted nos está diciendo, tendríamos que declarar o aceptar que todas las comunidades del Perú tienen el reflejo de lo que son en esa comunidad, porque producen ladrones, producen violadores, producen delincuentes, producen irresponsables. Lo de Puno. Usted ha señalado gobierno regional, gobierno local, y el Estado no les da lo que están pidiendo los pueblos. Pero Puno no se ha rebelado contra su gobierno regional ni contra su gobierno local. Le ha declarado la guerra a Lima. Por lo tanto, no se explica quién es el que no está aplicando bien los recursos y por qué no exigen a sus representantes regionales y locales la responsabilidad y hacen efectiva la responsabilidad, porque los ladrones están allí, ¿no? ¿Por qué la guerra contra Lima? Y ahora, dentro de un marco constitucional, de un Estado de Derecho, democrático, donde la elección de los representantes de Puno no significa que deslegitime la elección de los representantes de Loreto, Piura, Amazonas, Ancash, Lambayeque, Ica, porque entonces tendríamos que reaccionar frente a cada localidad. ¿Cómo se mantendría un presidente cuando le pide una región, renuncia y comienza un sabotaje gigantesco? Y las demás regiones le dicen, no renuncies. Entonces, ¿cuál sería, cómo resolvería ese dilema? Claro, mire, el problema, como ustedes dicen, es lo siguiente. Es que el pueblo no refleja lo que son sus gobernantes. Lo que pasa es que los que son políticos que quieren llegar al poder engañan al pueblo. Es muy diferente. Usan artimañas, usan el poder económico, usan la prensa, usan todo el sistema, un aparato que están acostumbrados a utilizar para engañar al pueblo. Y mira, ojo, y esto es un arte, le digo, porque ¿sabes lo que pasa? Porque cada tiempo los políticos salen disfrazados, se disfrazan. Mira, entró un chinito, chino, tractor. Entró, ¿no? Ollanta, uno del ejército. Mira cómo lo toman, ¿no? Ahora entró Castillo, ¿no? Un provinciano con su sombrero, pusieron su sombrero, y cuando entró al Congreso, a la presidencia, nunca más con su sombrero. Entonces, ¿eso cómo se llama? O sea, engañan al pueblo, ¿no? Que el pueblo ve, le dice, pueblo, esto vamos a hacer, esto, y al final, mira, se sacaron el sombrero y se desmascararon. Pero Castillo no tenía la gran prensa. Y sin embargo, utilizando el magisterio de boca a boca y aliándose con los sectores que se tildan de revolucionarios y se autocalifican de los más honrados, total hemos visto que ha llegado al poder apoyado por los más humildes y están los resultados. ¿No es acaso ya una dejadez, una mala costumbre? Alguien dijo, si me engañan una vez es mi culpa, pero si me engañan 2 veces ya es mi responsabilidad. No podemos decirle al pueblo que le engañan, porque ya estaríamos reconociendo una incompetencia absoluta y hasta una discapacidad mental. Usted habló del tema de educación, ¿no?
y habló de materias primas. Entonces el tema es cuál sería un programa económico, porque si no hay dinero, ¿cómo brinda los servicios públicos? ¿Cómo impulsa la educación? Entonces primero tenemos que producir y contar con mayores recursos para el Estado, pero también con mayor dinero y actividades económicas para que haya trabajo y más trabajadores, más dinero, más consumo, más oferta, más producción, y se multiplica, pero mejorando la educación. Claro. Ahora, ¿cómo conciliarían ustedes el tema de la política económica con la política educativa? Porque sin una buena educación no tenemos creadores de riqueza y vamos a tener que importar gente con capacidades técnicas, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tenemos que invertir? Porque todos hablan de política educativa y solamente piensan en construir locales. Igualito que en tema de salud, porque educación y salud van en la mano, ¿no? Claro. Una población que no tiene educación y además se enferma, oiga, estamos perdidos. Entonces hemos visto que solamente se dedican a construir escuelas que duran 5 o 6 años y después se caen, y a construir hospitales que nunca se equipan o que están a medio construir. Entonces, ¿y la plata de dónde la sacamos? Entonces, primero, política económica que nos dé dinero, y la política educativa y la política de salud, que es en lo que estamos fallando. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes? Muy bien. Para terminar el tema del voto del pueblo que le engañan los políticos. Mire, es que en ese proceso, por ejemplo, de Castillo, yo estoy convencido. ¿Por qué ganó Castillo? Uno, pues, porque vendió un producto, ¿no?, con su sombrero y todo. Pero hay otro factor, y esto siempre lo estoy diciendo, y esto es una verdad que nadie lo ha dicho hasta hoy día. Y sabes lo que pasa en el Perú, estimado doctor, y eso cuando yo llegue, no quiero que ninguna institución en el Perú, que sean de asociaciones o comunidades campesinas, los líderes, sus secretarios generales, o sea, su junta directiva, tengan cargo de 5 a 10 años. No quiero. Un año nada más. Esos dirigentes de todos los pueblos del Perú son responsables del atraso del Perú, porque son mercenarios políticos que se prestan a cada individuo que llega, que está cerca al poder. Ellos son los culpables de los atrasos, ellos son los que llevan al pueblo a la matadera. Ilave, Puno, Mazocruz. ¿Quiénes mueven al pueblo? El pueblo solo dice, yo quiero que este presidente se vaya o este regional. No. Dirigentes convocan asambleas en pueblo, en caserío. Yo los he visto con mi... Pero ni siquiera los dirigentes comuneros, ¿ah? En el corredor minero, de Las Bambas a Cusco, pasa hasta llegar a la costa, se generan frentes de defensa. Exactamente. Eso, ellos. Y ellos cobran sueldo del Estado y de las empresas privadas. Sí, pero extorsionan. Sí, extorsionan. Eso nadie se lo ha dicho, y los conozco a todos esos dirigentes, los veo años, siguen, nunca los cambian. Y ellos son los que yo les he puesto mercenarios políticos, traidores del pueblo, porque no les deja pensar ni decidir al pueblo. El pueblo no dice, señores dirigentes, yo quiero hacer huelga. No, el dirigente dice, pueblo, vamos a hacer huelga, vengan. Y si ustedes no van, ustedes son traidores. Eso es lo que está pasando en el Perú. Por eso es que no pueden surgir los pueblos, porque están amenazados por dirigentes. Y eso se lo digo, y yo lo voy a acabar eso, porque en todos los pueblos que yo estaba, en el Brain, en Puno, en Puerto Maldonado, donde yo he andado, eso pasa. Y eso pasa en las instituciones también, porque ¿sabes cuál es el error de esas instituciones?
que la reelección trae corrupción, dirigentes 10, 20, 50 años enquistados en asociaciones, comunidades, etcétera, etcétera. Eso es. Ese es el punto clave del desarrollo que vamos a salir de esto. Ahora, en el otro punto, en la parte económica, nosotros somos de que la economía debe ser el libre mercado, porque el que trabaja le pertenece su dinero, su casa, su carro, con el sudor, su frente trabaja. Y el Estado no puede controlar. Una cosa es supervisar y poder ganar impuestos, pero no puede el Estado quitar ni tampoco imponer algo que no es de suyo. Entonces, el mercado libre, el libre mercado, es generar empleo, es generar riqueza, es el libre albedrío de que el que trabaja se vuelve rico y el que no trabaja lamentablemente se vuelve. Pero hay pobreza mental, por eso la educación es necesaria en los pueblos. Yo estoy proponiendo el 30% del PBI a la educación, pero con un cronograma, con un sistema moderno, con una actualización moderna, tecnificada en estos ciclos, ¿no? Comparemos, por ejemplo, mucho me gusta la educación japonesa, ¿no? Es la mejor que yo he estudiado y he analizado. ¿Por qué no podemos implantar en el Perú? Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros tenemos los recursos naturales, somos potencia en el mundo, pero ¿qué pasa? Las empresas que lo tienen en concesión, el Estado le da en concesión, nos han pagado nada. Es como decir, ¿no? Un kilo de oro, ellos no pagan un sol, cuando ellos lo venden por 100, 200 soles. Entonces, eso tiene que cambiar. El Estado tiene que saber ganar, no perder ni regalar, porque eso, el Estado, el dueño es el pueblo, el Estado peruano. Entonces, tiene que saber negociar, tiene que saber ganar. Y lo más triste de todo, que justamente hay empresarios en el Perú, y son contados también, esos son traidores de la patria, que se han agarrado todo lo que es del Perú, lo han comprado en un sol, y ellos lo tienen hoy día. Eso tenemos que recuperar, pero no lo vamos a quitar ni le vamos a hacer como otros, sino le vamos a cobrar los impuestos que deberían de pagar, porque de quitarles, de meterle el ejército, de expropiarlo, no, eso me van a decir que soy comunista. Pero ahí hay un tema que se da en parte lo que usted dice, pero por ejemplo, estos mercenarios que usted habla dirigen a las poblaciones con ánimo extorsivo, a los que generan más riqueza. Por ejemplo, la minería. Se dice que la minería no paga nada. Y con los datos que uno tiene, eso no es correcto. Porque primero hay una inversión que el Estado no puede hacer. 3.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares. Es un gran yacimiento. Generan miles de puestos de empleos directos o indirectos, inclusive para las comunidades. ¿Ah? Por lo tanto, con esos empleos hay una masa de gente que tiene recursos para educar mejor a sus hijos, para elevar su nivel de vida. Esas empresas pagan impuesto a la renta, que es alto, pero también pagan el canon, y el canon se distribuye en poblaciones y no sabemos qué hacen con esa plata, porque no tienen proyectos, no tienen programas, pero como saben que hay dinero, extorsionan. Y después ha surgido el tema de la responsabilidad social de las empresas, a través de las cuales las empresas invierten. Por ejemplo, Cuajone, ¿qué está ofreciendo? Construir una gran represa para dar agua a toda la zona. Moquegua, Tacna. Las Bambas. También en los lugares de producción agrícola, por el tema de la responsabilidad social, también les financian tecnología de siembra, de manejo, de mejora de raza de sus ovejas. O sea, tenemos la oportunidad y hay un control del Estado, y tiene que ser el control del Estado, para que lo que sale
en exportación sea exactamente lo que dice el contrato y no nos saquen de contrabando nada más. Porque uno va aquí nomás en Toromocho y ve la gigantesca inversión y cómo, claro, los cerros van cambiando porque tienen que preparar la explotación. Y tenemos a los chinos invirtiendo y tenemos el puerto de Chancay, ¿no?, que tiene capital chino y capital nacional de Volcan. Entonces, la cuestión es, si se genera tanta riqueza, la pregunta es, ¿a dónde va? Porque la corrupción en estos últimos años, el cálculo es que se ha ido más de 20.000 millones. 30. Un año y 3 meses que ha estado Castillo, son 30 millones. Y con 30 millones se hubiera repartido a todos los peruanos, a los 33 millones peruanos, ahorita no hubiera pobreza en el Perú. Así sí, pero del 2000 hasta acá, en 20 años, más de 20 y tantos mil millones de soles. Entonces, dinero hay. Claro. Macroeconómicamente estamos bien. El asunto es que tenemos muchos ladrones. Exacto. Ahora, ¿qué sistema educativo? Usted admira al Japón, yo me he fijado un poco más en Finlandia. Porque, sí, buena opción. Sí, pero tenemos cooperación militar, ¿no? Tenemos cooperación técnica, pero no hemos apostado a una cooperación educativa. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo he visto a los de su religión por el Pachitea. Yo he crecido en el Pachitea hasta los 11 años. Y en esa época estaba Le Tourneau en Turnavista. Debe haber escuchado Turnavista. Sí, sí. ¿No? Y la educación que recibimos fue muy buena. El Estado no tenía recursos para mantener la escuela y lo mantenía la empresa. Y la empresa ponía a los profesores, pero los profesores tenían que responder con la calidad de sus alumnos. Cuando voy a Pucallpa, la unidad, en esa época Gran Unidad Faustino Maldonado, no podía ser solventada por el Estado. Y el Estado se lo dio a los padres misioneros extranjeros de Canadá, de Quebec. Claro. Y yo recibí una gran educación con otra disciplina y después se fueron todos. Y ahora me pregunto, y le reitero, ¿por qué la política educativa está en construir, igual que la de salud, en construir inmuebles no equipados y con gente a la que no se puede capacitar porque como no se tienen estos convenios educativos, no se puede hacer un intercambio de docencia, los nuestros allá y los de allá acá? Claro. Entonces, ¿cómo se desarrollaría el tema? ¿Cuánto invierto en infraestructura? ¿Cuánto invierto en capacitación? ¿Cómo mido la calidad del profesor y mido la calidad a partir de la calidad del producto, ¿no? A partir de la calidad de los estudiantes. Y se implementaría este sistema de cooperación educativa donde se intercambian profesores, o como en la época nuestra, en la selva, donde el Estado no llegaba y le entregaban al pueblo, porque en muchas localidades la población era la que juntaba el dinero para pagar al profesor, al maestro. Claro. Y entonces, ¿por qué no traemos, por ejemplo, de Finlandia, en un sector de colegios y enviamos maestros de acá para que se capaciten allá y enseñen un poco allá y aprendan y después lo que hacía el Instituto Lingüístico, ¿no? Sí, sí. ¿Qué piensa? ¿Por dónde comenzaría usted? Claro, mira, en el primer aspecto estábamos hablando de la inversión de las empresas. En realidad, cuando más inversión privada haya, mejor nos va a ir la economía. Ese es de hecho. En el libre mercado es eso. Lo que yo refería es lo siguiente. Según el estatus económico de impuestos, por ejemplo, a comparación de Estados Unidos, Singapur, China y el Perú, si en Estados Unidos hace una concesión minera, ¿cuánto de impuestos esa minera paga a Estados Unidos? Y hoy día una empresa que hace un contrato con el Perú, ¿no? Esa concesión, eso, ¿cuánto paga impuestos? Entonces, el problema es el valor. En el Perú no están pagando lo que deberían pagar, pero en otros países están pagando lo que es justo, como dice. Entonces, eso es lo que falta regular en el Perú de las empresas
que invierten en el Perú. Ahí está el problema. Por eso es que tenemos que ponernos igual que otros países, porque ellos sí están cobrando lo que deberían cobrar, mientras que en el Perú no. Ahí está el problema con la empresa privada. Ahora, en el campo educativo necesitamos la modernidad, la tecnología, y el proyecto de educación es amplio, porque primeramente con la tecnología avanzada en estos tiempos, tenemos que ponernos al día. El Perú ha retrocedido, parece 40 años atrás, y eso tiene que cambiar la educación. Por eso es que yo miro bastante a la educación ¿cómo se llama? De De Japón, Japón, para poderlo ponerlo por obra en el Perú. ¿Y qué es lo que falta? Como usted dijo, económicamente, nosotros tenemos. ¿Qué nos falta? Que no se roban esa plata, que los gobernantes se pongan a trabajar y que mañana firmen un documento y que digan, bueno, que venga la educación de Japón acá en el Perú y que se haga de una vez en el Perú. O sea, lo que falta es voluntad. Lamentablemente todos los gobernantes mienten, engañan, pero no tienen la voluntad. ¿Por qué? Porque la mayoría que han llegado al poder solamente han venido a lucrar y a robar y a engañar al pueblo, nada más. Ahí está el problema, porque el Perú es para ser grande potencia. Como les digo, lo que falta es voluntad, porque hay miles de formas de solucionar el Perú y se lo puede hacer, pero no hay la voluntad. En el campo, por ejemplo, económico, nosotros tenemos para invertir, ya no solamente nosotros que vengan a invertir, también nosotros podemos hacer empresas grandes. Mira, China, hoy día que está haciendo el puerto de Chancay, ¿quién es el que está invirtiendo en el puerto de Chancay? Es el mismo Estado chino, con sus capitales, no es una empresa extranjera. Miren, entonces, ¿por qué en China no hay corruptos? Porque justamente pena de muerte, ahí lo cuelgan. Acá algún día hemos escuchado que en China unos funcionarios han robado, han metido la uña, no, ahí lo cuelgan. Listo, se acabó. En Singapur, una bala en el cerebro y se acabó. Ahí no hay corrupción, por eso es que todo lo que entra del Estado de La Plata se produce más y más y más y más riqueza. Lamentablemente acá ha llegado a un punto de quiebre. Y lo más curioso de todo y lo más ya desahuciado que podemos estar, ahora se ha corrompido también ya los derechos humanos. Es una cosa increíble. Un día dicen para bien y otro día para mal. O sea, ya está como los jueces y los fiscales del Perú, que le das una coima, mañana sale libre el que tiene plata y el que no. Y si no, el juicio tiene para 40, 50 años y se murieron los litigantes, pero sigue, es una desgracia. Por ejemplo, el Poder Judicial, tenemos que cambiar todo el sistema del Poder Judicial en un nuevo modelo. Yo lo veo muy consolidado, el modelo norteamericano. Ese modelo norteamericano me gusta de justicia, porque no solamente el juez hace la justicia, sino tiene un grupo de ciudadanos notables que ellos son los que dicen sí o no por último, ¿no? Qué lindo, ¿no? O sea, participación del pueblo. Es una cosa muy, muy buena, porque Estados Unidos, con todos los errores o defectos, creo que la justicia es la mejor que hay en Estados Unidos. Por eso hay muchas cosas que copiarse para bien, para el desarrollo del Perú. Pero como le digo, el punto clave es ahorita la moral, ética, los valores. Ahí tiene que centrarse el pueblo a buscar historiales de todos los candidatos, y si tienen antecedentes judiciales, penales, si han tenido problemas,
alcoholismo, drogadicción, deuda, robo, asalto, qué sé yo, ¿no? En qué han trabajado, qué han hecho por la sociedad, por el Perú, y de dónde salieron, cómo salieron, por qué quieren ser candidatos presidenciales, por qué quieren ser gobernantes, ¿no? Porque al final todo el mundo sale y al final no sabemos de dónde, ni cuándo, ni cómo. Por eso que cuando ya se sacan el sombrero, se desmascaran todos, no son lo mismo, uñas grandes. Ese es el problema ahorita. Ahora, lo que uno ve como debilidad, por ejemplo, la pobreza, el menor rango de ganancia, de remuneraciones, se puede convertir en una fortaleza. Y el ejemplo es China. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar, yo estaba en la universidad ya, Kissinger le convence a Nixon para abrir mercados en Europa del Este. Y el Perú tuvo el primer embajador, a Pérez de Cuéllar, ¿no?, en Rusia. Ah, ya, claro. Y la primera empresa que fue a invertir en Rusia fue la Occidental con la Pepsi Cola. Pero también fue a China. Y en China ya habían superado la restricción de la ideología de Mao, que no quería capital extranjero. Y ellos dijeron sí, ¿no? Estaba Deng Xiaoping, creo. Sí. Y los capitales se fueron a China porque tenían mano de obra barata. Llevaron sus técnicos de los países, pero China desató una reforma educativa, potenció su reforma educativa y fueron entrando sus mejores cuadros a estas empresas, aprendiendo de la tecnología y a la vez desarrollando la suya, porque los japoneses decían: imita, iguala y supera. No crees nada, no vas a crear nada. Imita, iguala y supera con lo que existe. Por eso es que se compraban un motor de 20 años ya obsoleto y con ese motor generaban otro motor de mayor calidad que sus contrincantes. ¿Qué resultó después? Que la China, cuando ya tuvo sus grandes técnicos con esa, podríamos llamarle, revolución de la educación en tecnología, empezó a exigir que se fabricase todo en China. Y se fue convirtiendo en una potencia económica. Y los pobres que antes tenían $10 de remuneración empezaron a ganar mucho más y tenemos miles de millonarios en China. Claro. O sea, puede el Estado manejar, pero tenemos millonarios por todo sitio en China. Y los bienes más caros en China se usan. China ya ha llegado a lanzar sus aeronaves espaciales, está construyendo su sistema orbital ahí, su estación orbital, ya llegó a la Luna y le está compitiendo y casi ganando la guerra económica a Estados Unidos, pero una sociedad pobre la fue perfeccionando. Entonces, ¿por qué nosotros no imitamos esto? En vez de quejarnos y llorar, no tomamos una decisión. Es que justamente, mira, por eso es que este proyecto que yo tengo, yo pertenecía a un partido político de tendencia teocrática, que es el FREPA, 25 años. Después, cuando salí, me invitaron a participar al Congreso con un partido de derecha, que es Patria Segura. Después de ahí me invitaron a regidor con un partido de izquierda. Entonces la conclusión, la suma de la experiencia y todo, acá tenemos que sumar todos, con el único objetivo de solucionar los problemas del Perú, nada más. Acá ya no tiene que haber ni derecha, ni izquierda, ni arriba, ni abajo, simplemente nos sentemos a la mesa y solucionamos las ideas, todos juntamos y solucionamos los problemas del Perú. Eso tiene que ser, porque si no, nosotros tenemos para ser potencia, porque mire, Qatar, por ejemplo, solamente tiene petróleo y es chiquito y es el millonario. Nosotros tenemos gas, petróleo, mar, costa, sierra, selva,
tenemos todo, uranio, litio, no sé qué más. Ya. Y podemos producir electricidad, pero con la mayor cantidad de represas almacenando agua, porque el agua también es una riqueza extraordinaria. Turismo, tenemos todo, pero ¿por qué no podemos salir? El problema, pues, son las personas. Por eso yo, no porque sea pastor, ni porque tampoco soy iluminado, pero yo quiero intentarlo, vamos a intentarlo. No lo voy a decir, lo voy a hacer, sino vamos a intentarlo, porque el problema del Perú es la moral. Ahí está el problema, ya les he dicho, porque puede ser el más erudito, científico, ingeniero, abogado, médico, pero si tienes uñas largas, no tienes moral, ética, valores, todo lo que tocas se van a robar, se van a malograr. Pero el que tiene valores, moral, ética, todo va a estar bien, va a surgir. Eso es lo que tenemos que hacer saber al pueblo, porque ya no nos queda otra cosa, porque si no esto se vuelve Sodoma y Gomorra, sálvense que puedan. Y la pobreza llega porque nadie quiere solución. Pero ese es otro problema, y no nos alcanza el tiempo para tratarlo, sobre el avance del famoso nuevo orden, ¿no? También es donde otro, ¿no? Con eso se quiebran todas las reglas morales y la tendencia a sustituir a la especie humana por los robots y la inteligencia artificial, que tal vez en otra oportunidad lo podemos tocar. Pero ahora yo le pediría una especie de autocrítica o crítica sobre los actos ajenos, ¿no? ¿Qué sucedió con el FREPAP? ¿Qué aprendieron? Bueno, justamente yo salí a raíz de que yo quise liberar de la autocrítica, fanatismo. Más bien yo voy por el lado de la liberación liberal. Y ahí es donde que tuve ese choque de encuentro. O sea, usted no tiene el parámetro religioso como parámetro de su agrupación política, ¿eso nos quiere decir? Sí, en realidad ahorita lo que yo más planteo es las soluciones, pero dentro de eso está la moral, ética y los valores, pero no el fanatismo, ni el radicalismo, ni nada que conduzca a hacer acepción de personas, de creo, de raza, de distingo, etcétera, etcétera. Simplemente construir todos un sólido, solucionar todo y que todos seamos felices y vivimos tranquilos y en paz. Yo creo que Dios es amor y Dios quiere la paz, quiere la unión y no el fanatismo ni el egoísmo entre todos. Entonces, ahí falta despertar también, por eso es que me aparté. Pero yo sé que un día van a despertar, yo siempre lo llevo en mi corazón, eso no lo puedo negar. Bueno, don Ricardo Vázquez, le deseamos éxitos en esta campaña, en este nuevo desafío que se ha puesto, y también rogamos que tenga un equipo adecuado, porque la gente que acompaña a un líder a veces va con otra idea y se disfraza, ¿no? Como usted dijo, todo se disfraza y hay que tener mucho cuidado con las caperucitas vestidas de lobo, lobo vestido de caperucita. Yo sí no me he disfrazado, esta barbita lo tengo ahí 25 años, ¿eh? Eso sí, este es natural. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros y con ustedes, amigos, si Dios quiere, nos encontramos el próximo lunes. Hasta entonces.